Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a terminar con el análisis de este primer valor jurídico, que es el bien común. Número de clase, por favor. 12, 14. Ok. A ver, primero, dos cosas. Les dije que iba a hacer una pequeña búsqueda con respecto a qué dice Aristóteles con respecto al bien común. Entonces, al parecer, el concepto está en él, pero es muy particular. Para Aristóteles, él está pensando en Atenas, ¿sí? Es una ciudad, pero es una ciudad-estado. No es la Grecia de hoy. ¿Sí? Las ciudades eran sociedades perfectas, pero ¿quiénes eran los ciudadanos atenienses? Solamente los varones nacidos, ¿sí? Dentro de los atenienses no se incluyen los extranjeros, por más que estén 5 o 6 generaciones viviendo en Grecia. No son los esclavos ni tampoco las mujeres. Entonces, prácticamente es un 10% los que tienen derechos de ciudadanía. Ese es el bien común de Aristóteles, ¿sí? En la Edad Media también está presente ese concepto. Puedo decir, por ejemplo, en Cicerón, en Séneca y en otros autores. De modo que cuando yo puse como uno de los precedentes de filósofos que hayan aceptado este valor, Santo Tomás no es el primero. También desde la antigüedad ha estado presente ese concepto, pero por supuesto no siempre es entendido de la misma manera. ¿Sí? Los conceptos por lo general tienen su propia historia, están contextualizados, son pensados desde una determinada época, ¿sí? Entonces van variando. Tenemos nosotros unos 2500 años de tradición filosófica. Contemporáneamente también hay autores que utilizan este concepto, por ejemplo, Michael Sandel, ¿sí? Voy a ponerle acá, profesor de Harvard. No sé si ya está jubilado, Michael Sandel. Si ustedes ponen, a ver, debe ser así su primer nombre, ponen curso sobre la justicia, Harvard, Sandel, van a encontrar los videos de él, es muy famoso a nivel mundial. Es una especie de, algunos lo dicen, es como una estrella de rock de la filosofía. Uno de los mejores profesores de filosofía. Y hay 12 episodios sobre su curso que no da en un aula normal, sino en un teatro para una capacidad de 1000 estudiantes. ¿Sí? Bien. Él utiliza el bien común, pero por supuesto no aclara tanto como lo estamos haciendo o como lo hace Lorenzo Peña. ¿Ok? Bien. Obviamente no creo que coincidan sus visiones por más que estén cercanas la una de la otra. En segundo lugar, también les mencioné que derechos y obligaciones están correlacionados, ¿sí? Toda persona, todo miembro de una sociedad puede exigir el cumplimiento de sus derechos, pero como contraparte tiene que cumplir sus deberes, ¿sí? El bien común, por una parte, es la fuente de valores. Por otra parte, recuerden,
este simbolito está expresando, desde el punto de vista lógico, la relación de premisas a conclusión, la relación de inferencia, de deducción. ¿Sí? El bien común es el origen de todos los valores. ¿Sí? El bien común es la fuente de los derechos. Analicé, o Lorenzo Peña analiza el bien común con 4 notas. Primero, prosperidad. Es decir, en segundo lugar, y eso cambié, unidad. Bueno, el propio Lorenzo ha cambiado de opinión. Del 2015 para acá son 9 años que ha estado profundizando en esta subtemática. Prosperidad, unidad, armonía y participación. Tenemos derecho a participar del bien común a condición de contribuir al bien común. ¿Sí? Entonces, tenemos participar del bien común y contribuir. ¿Sí? Bien, entonces, para que ustedes capten esta correlación, les voy a leer lo que dice la Constitución del 2008. ¿Sí? Aquí, al final, tenemos la lista de los asambleístas que votaron sí, los que votaron no y quienes estuvieron ausentes. Aquí están sus nombres completos. ¿Sí? Bien, quiero leerles el artículo 356. Bueno, tiene 4 párrafos, solo les voy a leer 3 líneas. ¿Sí? La primera dice, la educación superior pública será gratuita hasta el 3er nivel. Creo, si no estoy mal, la Constitución entró en vigencia en octubre del 2008. Pero nosotros iniciamos el semestre en septiembre. No sé qué pasó, pero desde el 2008, primera vez que no había que pagar matrícula para estudiar en una universidad pública, gracias a esta Constitución. ¿Sí? Ok, eso como un derecho. ¿Sí? Estamos hablando de título 7, régimen del buen vivir. Capítulo 1, inclusión y equidad. Sección 1, educación. ¿Sí? Artículo 356. ¿Sí? A ver. Ahora, segundo párrafo dice, la segunda oración. Copien, por favor, entre comillas. Necesito que ustedes tengan textualmente, ¿sí? Abran comillas. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Cierren comillas. Bien. Entonces, tienen derecho ustedes a la educación gratuita. Eso es un derecho. Derecho. Pero por otra parte está condicionado a que sean responsables. Esa es obligación de ustedes. ¿Okay? Bien, y finalmente aprovecho, quiero leerles el artículo 83.7, donde se habla de esta contribución como una obligación de los ecuatorianos. En realidad es una obligación de todo miembro de una comunidad. Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos
2 puntos y ahí hay una lista de 17 deberes. El 7 dice lo siguiente. ¿Sí? 83.7. ¿Sí? Esto era de educación. ¿Sí? Sí. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir. ¿Sí? Promover el bien común. Está reconocido como un deber de nosotros. ¿Ok? Bueno, obviamente, esto de acá, algo semejante está desde la Revolución Francesa. ¿Sí? Por lo menos, desde finales del siglo XVIII. Entonces, simplemente lo que se hace es recoger algo que es ya una larga tradición de siglos. Ok, ahora voy a complementar lo que he dicho con un par de ideas más. ¿Sí? Veamos a modo de complementos. ¿Sí? A ver. Verán, entonces les hablé de prosperidad, unidad, armonía y participación. ¿Sí? Ahora, sí ampliaré un par de consecuencias o corolarios de la armonía. La armonía está exigiendo que no haya una excesiva desigualdad. ¿Sí? Excesivo, ¿cómo se escribe? ¿Es así? No me suena bien. Creo que sí, ¿no? Excesiva desigualdad. ¿Está bien? XC. Ya. Gracias. Excesiva. Ahí está, ¿no? Bien, fíjense. No estoy afirmando que la armonía requiere o necesita perfecta igualdad. No estamos diciendo eso. Tiene que haber cierta desigualdad, pero no tan grande como la que lamentablemente hay en nuestro mundo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? O sea, tenemos dos extremos. Igualdad total, por ejemplo, que todos ganen lo mismo, y por otra parte, desigualdad con grandes abismos entre los extremos. ¿Sí? Yo les he mencionado algo tan sencillo y simple como que una familia tenga 3 casas, mientras otros tengan que arrendar. ¿Sí? Eso es una diferencia quizás menor. Podemos hablar de que alguien tiene 100 veces o 1.000.000 de veces o más la riqueza de otro. Entonces, obviamente esta desigualdad se da por grados. Puede ser una ruptura enorme, ¿sí? O puede ser pequeña. Aquí lo que se está diciendo es que haya diferencias, pero que no sobrepasen cierto umbral, que está determinado por precisamente el bien común. Piensen solamente en una empresa. ¿Cuánto gana el jefe y cuánto gana el portero o el encargado de la limpieza? Puede ser 10 veces más, 20 veces más. Al uno le darán 550, el básico. ¿Cuánto gana el jefe? Más de 5.000. ¿Sí? Entonces,
desigualdad tiene que haber. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y creo que en este punto hay que estar de acuerdo con lo que piensan ciertos libertarios. La persona se motiva, o uno de los estímulos es el ingreso que uno recibe. ¿Sí? Si es que todos ganáramos lo mismo, trabaje o no trabaje, me va a llegar una determinada cantidad. ¿Para qué esforzarme? ¿Por qué trabajar más? Porque si es que haga lo que haga, voy a recibir una determinada cantidad. Eso va en perjuicio de la productividad. Entonces, me parece correcto que quien es más ingenioso, laborioso, abnegado, reciba más, porque su contribución va a ser mayor. ¿Sí? Pero, por el otro lado, el que menos gane tiene que poder asegurarse una vida decente. ¿Sí? Bueno, eso es algo que podríamos complementar o conversar en otro caso. Entonces, igualdad perfecta no. Por más que algunos socialistas, como por ejemplo Graco Babev, en la Revolución Francesa, él decía, tenemos derecho a la igualdad perfecta. Bueno, a la felicidad perfecta, decía él. Pero hay pensadores que creen que la igualdad debería ser radical. Lorenzo Peña no opina eso. ¿Sí? Creo que algo hay de malo en que todos ganen lo mismo, independientemente de cuánto colaboren, cuánto se esfuercen. ¿Sí? Lo que está impidiendo acá es que esa desigualdad sea enorme. ¿Sí? ¿Necesita una persona ganar $20,000 al mes? Parece que es demasiado. ¿Sí? Bueno, y cuando vemos esto, entonces la gente con razón critica. ¿Por qué? Y se siente mal. ¿Sí? Entonces, esta desigualdad excesiva puede herir o lesionar la cohesión social, la solidaridad. Pensemos lo que pasa en un equipo. El número 10 puede ganar más que una defensa. ¿Sí? Pero cuando la diferencia es excesiva, entonces uno se siente mal formando parte de ese equipo. ¿Sí? Lo mismo pasa en la sociedad. ¿Sí? Entonces, la igualdad es un ingrediente, un aspecto del bien común que hay que tener en cuenta. Es primera vez que menciono este valor de la igualdad. O acá estoy diciendo, si tenemos los dos extremos de igualdad-desigualdad, alejémonos de la desigualdad. Eso es lo que está proponiendo aquí. ¿Ok? Nosotros tenemos que estudiar más en detalle lo que es la igualdad. Tienen ustedes el texto de Pérez Luño, Enrique Pérez Luño. Es un capítulo, el capítulo 2 de un libro de él. ¿Sí? Ese es un texto bastante enjundioso, muy detallado. Tenemos que dedicar varias horas a estudiar ese texto. ¿Sí? Entonces, profundizaremos más en este valor de la igualdad. Por de pronto, estoy diciendo que
la igualdad es un ingrediente del bien común y por lo tanto alejémonos del polo opuesto. ¿Sí? Ok. Y fíjense aquí, a partir de la armonía, he deducido esto de acá y lo de acá. ¿Sí? Son como consecuencias que salen de la armonía y en última instancia del bien común. ¿Sí? Ok. Ahora veamos funciones del bien común. Y con esto termino este tema. ¿Qué rol, qué papel cumple el bien común en el sistema político? Como valor supremo del ordenamiento jurídico. Pongo en plural porque son varios. A ver, creo que no voy a enumerar todos, pero sí los más principales. El bien común es el fin de la sociedad. Es decir, el para qué. ¿Sí? A modo de meta. ¿Sí? El propósito, el objetivo de vivir juntos. ¿Sí? Recordemos, el ser humano es un ser social. ¿Sí? A ver, cuando hacía alusión, cuando estaba empezando a explicar, ¿sí? El bien común, por una parte es un bien, por otra parte es común. Y cuando les decía que es un bien, les decía, no es bien en general, sino de lo que estamos hablando es bien para el hombre. Por eso que estamos entendiendo esto dentro del contexto de una sociedad humana que es interespecífica, también convivimos con otras especies animales a las que tenemos como mascotas. Cuando mencioné qué es el hombre, di algunos rasgos, pero no pretendía agotar esa pregunta, que es complicada. Pero sí les mencioné que es un ser social, por naturaleza. ¿Sí? Evelyn, ven acá, por favor. Hay especies de animales cuyos miembros viven en solitario y otros viven socialmente. El ser humano, por su anatomía, su fisiología, es incapaz de vivir solo. ¿Sí? Entonces, ese es un rasgo suyo. Incapaz de vida solitaria. La naturaleza nos ha dotado de una esencia, de un ser, que requiere las relaciones sociales. Nacemos en el seno de una familia, somos seres dependientes. ¿Sí? No somos autosuficientes. ¿Sí? Un pato puede aprender a nadar desde las primeras horas de nacimiento. Un recién nacido no es autosuficiente. Depende principalmente de su madre, en general, de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esta vida social? ¿Sí? Es para enfrentar mejor al ambiente. ¿Sí? Si es que vivimos juntos, es porque esa es la manera de alcanzar el bien común, vivir más y mejor. ¿Sí? Entonces, la vida social de nuestra especie, ¿sí?, es posible. ¿Con qué objetivo? ¿Sí? La idea es
vivir más y mejor, juntos. En solitario no podemos vivir, no podemos desarrollarnos como lo que somos, ¿sí? Hay leyendas de niños abandonados que han sido criados por otras especies de animales, por ejemplo, un niño lobo. Han sido luego descubiertos cuando ya son adultos, se los trata de reincorporar a la sociedad humana y es bastante complicado, muy difícil. A lo mejor no pueden ni siquiera aprender un idioma. Han perdido esa capacidad. Se pasó el momento en el cual el cerebro estaba predispuesto para aprender, pero puesto que faltaba ese estímulo social, perdieron la capacidad. ¿Sí? Bueno, entonces, no podemos alcanzar esta meta en solitario. ¿Ya? Fíjense lo que es, pero, verán, estoy hablando de vivir mejor, elevar la calidad de vida. Pensemos, aquí tengo un teléfono, acá una pantalla. Creo que es solamente gracias a la sociedad, a la organización social, que tenemos estos aparatos. Estamos en un edificio. Para eso se necesita un arquitecto, albañiles, los constructores. Se necesita comprar ladrillos, varillas, baldosas, vidrios, etcétera, etcétera. Todo eso producimos en sociedad. Nadie puede hacer nada solo, ni el más genio. Entonces, la organización social es la que está permitiendo este tipo de vida que tenemos. Por supuesto que es cambiante, ¿sí? Y si comparamos periodos de tiempo suficientemente largos, podría ser 50 años, 100 años, vamos a ver que hay un progreso. Más todavía si es que comparamos 500 años o 1000 años. No estamos igual que en tiempos de Jesucristo o en tiempos de Platón. O ni siquiera como el siglo XIX. Les voy a mostrar. Tengo que buscar, les ofrecí mostrarles un video. El autor es Hans, no estoy seguro si es que es con H o con J, el apellido es Rosling, que nos expone, nos describe cómo ha cambiado la vida humana en los últimos 200 años, en varios aspectos. ¿Sí? Y se ve que hay progreso. No vivimos igual que hace 100 años. Entonces, eso es algo palpable. Hace 40 años no había internet ni computadoras. Entonces, estamos avanzando. Y no solamente a nivel técnico. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, el bien común está sirviendo de objetivo de la sociedad. ¿Sí? Si nos juntamos con otros es para mejorar nuestra vida conjunta. De todos. ¿Sí? Otra función es el fin del ordenamiento jurídico, es decir, del sistema de normas. Las normas lo que hacen es regular la conducta de los miembros de la sociedad. Nos dice qué podemos hacer, qué debemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Sí? Son reglas. ¿Sí? Fíjense aquí, sí les he llamado la atención sobre este símbolo que está aquí. Bueno,
acá está esta prohibición, no fumar, y aquí tenemos un gráfico. ¿Sí? A ver, estoy refiriendo a esto de acá. Ese es un ejemplo de una prohibición. ¿Sí? Les decía ahí en la columna hay otro letrero, prohibido el ingreso. Perdón. Permítanme, entre paréntesis, una pequeña broma. En la avenida Loja, a 2 cuadras más arriba de la iglesia de San Roque, a mano derecha hay un restaurante taiwanés que se llama Formosa. Almuerzos vegetarianos. Y detrás del mostrador hay una cortina para pasar a la cocina. Y en la pared está un aviso: prohibido el paso a los peatones. ¿Sí? Como se habrán basado en un diccionario, pusieron esa inscripción. ¿Sí? Ok. Una prohibición es una norma. ¿Sí? Ok, ahora, el sistema de normas tiene que estar ordenado, tiene que tener un propósito o fin. ¿Para qué? ¿Para qué son las leyes? La respuesta, o sea, ¿en qué dirección tiene que ir la conducta de los miembros de una sociedad? ¿Sí? Y eso, desde el punto de vista jurídico, la respuesta es la misma, el bien común. O sea, hagámonos la misma pregunta. ¿Para qué la ley? ¿Para qué el sistema de normas? O sea, no puede ser que el hombre esté para la ley. La ley tiene que estar para el hombre, para el bien del ser humano. Pero no de los individuos, sino solo de los individuos, sino del bien común, el bien público. ¿Sí? Ese es el gran para qué. ¿Sí? Entonces, la regulación es para esto de acá, vivir más y mejor. ¿Sí? Todos tenemos que salir ganando algo de la convivencia. Y solo por ello aceptamos la autoridad. ¿Ok? Bueno, ya me adelanté. El tercer, otro de las funciones. Ya van 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Legitima la autoridad. Entonces, el problema de la legitimación. Es decir, ¿por qué tenemos que obedecer al gobierno? ¿Ah? O sea, a ver, por favor, ¿por qué es obligatorio obedecer al gobierno? ¿Por qué toleramos que nos imponga leyes? ¿Sí? Ese es el problema de la legitimación. ¿Sí? Bien. Es decir, el gobierno es el conjunto de personas que tienen la autoridad. ¿Ok? Los gobiernos cambian en nuestro país cada 4 años. En la universidad también tenemos autoridades, cambian cada 5 años. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el origen de esta obligación? ¿Sí? Hay un autor, Weber, que hace una clasificación de 3 motivos para responder a esta pregunta. Una es, o sea, una posibilidad de legitimar a quien está en el poder es por tradición.
Por ejemplo, en la cuestión de las monarquías. ¿Sí? Hay una familia que ha estado decenas de años o una dinastía en el poder. Fueron los gobernantes de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y continúa así. ¿Ya? Así ha sido y así será. Esa es una primera respuesta a esta pregunta. ¿Sí? Obviamente ahí detrás de esto hay una tendencia conservadora. ¿Sí? O si quieren reaccionar, ya volvamos a como era antes, si es que hay cambios. Una segunda es la carismática. ¿Sí? Pensemos en un líder. ¿Sí? En nuestro país hemos tenido algunos personajes que reúnen una serie de características que les hacen populares, muy populares. ¿Sí? Podría ser para empezar, su capacidad de hablar o de responder. Pero no cualquier cosa, sino dando propuestas positivas, constructivas ante los problemas. ¿Sí? ¿Ok? Y hay una tercera que es la democrática. Democrática. Es decir, de acuerdo a las reglas jurídicas de una sociedad, entonces, que podría ser, por ejemplo, elecciones, entonces está legitimado quien haya ganado. Eso es mayoría. Lo decidió la mayoría. Puede ser 66%, lamentablemente a veces 30%, ya. Segunda vuelta, etc. ¿Ok? Bien, pongamos aquí entre paréntesis elecciones. Pero esto es algo jurídico, ¿sí? Según lo determina la ley. A ver, entonces, hay partidos políticos, hacen su campaña electoral y luego se decide en las urnas. Esa es una tercera opción, según Weber, para legitimar a una autoridad. ¿Sí? Bien, lo primero, esto es en las monarquías, como por ejemplo en España, Japón, Dinamarca, Gran Bretaña, entre otras. Arabia Saudita, Brunei. La carismática, esto es por características personales de alguien, que puede ser como un líder que atrae a la gente. No sé si ustedes han presenciado la visita de un presidente acá, de un lugar público. Podría ser, por ejemplo, un coliseo. Hay 3,000 personas. Y el rato que entre el presidente quieren abrazarle. Entonces una ovación. ¡Ah! ¿Sí? Bueno. Ahora, Weber no menciona otras posibilidades que también se han discutido. Aquí no está el bien común. ¿Sí? Podemos decir que, a ver, esta es una triple opción que nos da este estudioso, pero aquí no consta la fuerza. ¿Por qué mando yo? Soy el que gané la guerra. Y por supuesto, hay de aquel que se me oponga. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en una ciudad-estado italiana, Florencia. Año o finales del Renacimiento, 1600. Una familia en el poder, pero que pudo haber, no solamente en sentido de tradición, sino que puede ser que derrocó a la familia reinante
y ahora ellos ocupan el poder. ¿Y qué ponen en la plaza central, frente a la casa de gobierno? Estatuas, por ejemplo, de alguien que tenga la cabeza de Judith en su mano y en la otra la espada. Esa es una advertencia de qué es lo que le puede pasar a alguien que se oponga. Y de paso es ornamentación, adorno para la ciudad, una bellísima escultura. También está el David de Miguel Ángel, un pequeño que mató a Goliat. 2 muestras de poder. ¿Sí? El ejército está conmigo. Uno puede arriesgar su vida si es que se atreve a criticar. ¿Ok? Entonces, ante la fuerza, ¿qué hacemos? Podemos estar descontentos, pero no nos queda otra. Hay otra posibilidad. Por ejemplo, lo que dijo Platón y otros que pensaban similarmente. ¿Quién está legitimado para blandir el poder? Los sabios y los virtuosos. Si recuerden, Platón es conocido por proponer que el rey sea un filósofo. Entre otras cosas es porque conoce lo que es la justicia y puede organizar la república en torno a ese valor. ¿Sí? Creo que, este es el poder de la ciencia. Este es el poder de los buenos. ¿Qué virtud es la más importante? Obviamente, la de ponerse al servicio de los demás, del pueblo, ser un servidor. De hecho, hablamos de servidor público, de todos aquellos que trabajan en empresas públicas. ¿Sí? Yo soy un servidor público, puesto que la universidad es una institución pública. ¿Sí? Entonces, es tener presente y practicar esa actitud de servir a los demás. Eso es una virtud. ¿Ok? En vez de estar pensando en servir a los míos, a mi clase, a una élite. Eso es contrario a lo que pensaba Platón. Y él explícitamente en alguna obra dice, creamos la república no para beneficiar a una clase, sino al pueblo, a todos. ¿Sí? Bien. Ahora, he mencionado 3 de Weber más 2 más. Podemos añadir en último lugar, ¿sí?, el bien común. O sea, ¿por qué estamos sometidos a que alguien nos gobierne? Como algo necesario, como un imperativo jurídico. La respuesta es, porque este gobierno vela por el bien común. Porque los legisladores crean leyes a favor del bien común. ¿Sí? Y esta última opción no puede ubicarse dentro de ninguna de estas 5 anteriores que mencioné. ¿Sí? Es algo nuevo. Una tercera función del bien común es indicarnos
¿por qué no hacemos una revolución? ¿Por qué no nos rebelamos contra el gobierno? Porque es no solamente el que conserva, protege, sino incrementa, aumenta el bien común. Y los legisladores, ¿sí?, producen leyes que tienen como fin esto de acá: mejorar la vida de todos. Eso es el bien común. Entonces, si tenemos esto y las propias autoridades se encargan de que se cumpla, entonces tenemos que estar agradecidos con esa autoridad mientras cumpla esas funciones. Y al revés, el momento en que de modo persistente, grave y que no hay cómo enmendar de otra manera, un gobierno perjudica el bien común, entonces no tenemos por qué seguir bajo esa autoridad. En realidad, quien destruye el bien común deja de ser autoridad por ese mero hecho, y por lo tanto el pueblo adquiere el derecho de rebelión, de derrocar a ese gobierno que perjudica, ¿ya?, hace la vida invivible, ¿sí?, de mal en peor. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ahora, para terminar, sí quisiera comentar brevísimamente un par de alternativas a este papel que juega el bien común como fin de la sociedad y del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Sigue. ¿Sí? A ver. Dos alternativas excluidas a estos dos primeras funciones. A ver, se ha dicho esto de que son estas dos funciones del bien común van de la mano. ¿Sí? El bien común es el para qué, no solo de la sociedad, sino también del ordenamiento jurídico. Es el mismo, el bien común, o el bien público, si quieren ustedes. ¿Sí? Pero se ha pensado que podría ser la justicia o la libertad. ¿Sí? Veamos esas dos cosas. ¿Sí? A ver, dos alternativas como fines de la sociedad o del ordenamiento jurídico. ¿Sí? La justicia y la libertad. ¿Por qué estos otros valores no pueden cumplir estas funciones? ¿Sí? Examinemos cada una de ellas. ¿Por qué no la justicia? ¿Ya? Nosotros vamos a estudiar estos dos valores. ¿Sí? Ustedes ya procesaron este texto de la libertad y también el texto de Rawls. Ya les enviaré, espero que ya ustedes hayan empezado, ver qué piensa Nozick acerca de la justicia. Ahí tenemos dos concepciones de la justicia y aquí vamos a ver que hay por lo menos 7 concepciones de libertad. 7 importantes y la lista no está acabada. ¿Sí? A ver, ¿qué es la justicia? Grandísima pregunta. Lamentablemente, hay tantas respuestas que tenemos la impresión de que cada uno entiende por libertad lo que le parece bien. Hay libros enteros sobre esta temática. ¿Sí? Nosotros solo vamos a concentrarnos en dos propuestas, hechas por los dos más grandes filósofos políticos del siglo pasado.
¿sí? Rawls y Nozick. ¿En qué piensa Lorenzo sobre qué es la justicia? Él cree que lo definitorio de la justicia es ser una proporcionalidad. ¿Sí? Una proporción entre, ¿sí? Por una parte, supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. ¿Ya? A ver. Miren, pensemos en, por ejemplo, deberes u obligaciones. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando no se cumplen? ¿Y qué sanción se le va a imponer a quien transgrede o infringe esos deberes? Y eso es consecuencia jurídica. A ver, por ejemplo, pensemos en acciones. Cruzarse un semáforo en rojo, parquearse en un lugar prohibido, matar a alguien, estafar, una violación, ¿sí? Esas son acciones. ¿Sí? ¿Qué pena se le va a dar? Creo que para que ese veredicto, esa resolución por ley sea justa, creo que todos estarán de acuerdo en que tiene que haber una proporcionalidad entre la acción y la sanción. ¿Sí? ¿Ya? Pensemos en desvío de fondos públicos. No es lo mismo estafar en 50,000 que en 2 millones. No puede ser que al que estafe 2 millones se le mande 1 año a la cárcel y al que estafa 50,000, 10 años de cárcel. Ahí hay proporcionalidad, ¿sí? Pero parece que está algo mal, ¿sí? A quien se cruza un semáforo en rojo, 30 años de cárcel. Y a quien viola, 1 semana sin libertad. Puede ser que haya proporción, pero no es la debida. Entonces, ¿de qué depende esta proporcionalidad? ¿Sí? No es algo que la propia justicia lo determina, sino que tiene que ser una regla que haga este emparejamiento de acuerdo a qué es lo más beneficioso para el bien común. Lo que define la justicia es el bien común. Entonces, este valor no es autónomo, independiente. La justicia es simplemente proporcionalidad. ¿Y qué proporcionalidad es la que debe adoptar el sistema jurídico? Eso depende de qué es lo que beneficia al bien común. Entonces, esa es la razón por la cual la justicia por sí misma no puede cumplir esta función de ser el fin último de la sociedad y el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo justo? Esto depende de su servicio al bien común. De su servicio al bien común. Es decir, que sea un instrumento del bien común. Eso es lo justo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la libertad? ¿Sí? Nuevamente, ¿qué es la libertad? Ustedes ya procesaron el artículo, no hay una única respuesta. Hay un autor, Isaiah Berlin, que cree que hay 2 conceptos de libertad, negativa y positiva. Pero no es lo mismo la libertad liberal que la republicana.
¿Sí? No es lo mismo libre albedrío que autonomía, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, bueno, pero el que los filósofos no se pongan de acuerdo sobre este concepto, eso no impide, o tal vez no impediría, el que desde una determinada perspectiva se la postule como el fin de la sociedad y el ordenamiento jurídico. O sea, si nosotros nos hacemos la pregunta de acá, ¿para qué las leyes? ¿O por qué vivimos juntos? ¿El para qué de la convivencia? ¿Sí? ¿Será la de que en sociedad tengo más libertad? ¿Sí? ¿O simplemente estamos juntos para que se cumpla la justicia? ¿Entendida de qué manera? Ahora, pensemos en Hobbes nuevamente. ¿Sí? Hobbes es un pensador que cree que la sociedad es un invento humano. Es decir, la sociedad es una creación de los individuos. Antes de que haya sociedad, los hombres vivían aislados. Y estamos como en la selva, donde cada quien hace lo que quiera. Ahí tenemos libertad absoluta, total libertad. No hay leyes, no hay Estado. Cada quien hace lo que le permiten sus fuerzas. Entonces, si alguien me agrede, yo le puedo matar. Pero por supuesto, yo también estoy con el riesgo de que alguien venga y me mate. ¿Sí? Y yo puedo, remontémonos a tiempos los más primitivos, somos recolectores. He cogido un montón de manzanas. Viene otro y me quita. No, sigue, se está disminuyendo el brillo de la pantalla. Sigue filmando, gracias. He recogido unas manzanas, viene otro más fuerte y me quita. ¿Qué hago yo? ¿Puedo juntarme con otros? Si tal vez este ladrón vino con 5, yo voy con 20. Le mato, le quito sus mujeres y ya las manzanas, ya, ¿qué importa? ¿Se van a quedar los familiares contentos? No. Entonces ahí hay una guerra de todos contra todos. Eso es una sociedad preestatal. Es la barbarie. Entonces, Hobbes cree que debemos poner un alto, es decir, no va más. No podemos seguir así. Entonces, démonos una autoridad. Esta autoridad nos pone leyes y todos le obedecemos. Ese es el famoso contrato social. Hagamos un pacto, todos vamos a ceder la libertad, ¿sí? Restringimos nuestra libertad, porque si somos libres, cada quien hace lo que quiera, y eso es inhumano, invivible. Entonces, pongamos la libertad en segundo lugar, y lo primero es seguridad para todos. Que nadie me mate, que nadie me robe. Y para eso, que ponemos una autoridad que esté por encima de nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de la libertad? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? ¿Cómo podemos coordinar nuestras acciones? Pensemos en lo que es un semáforo en una intersección. ¿Sí? Si nosotros salimos a la esquina, en la avenida Loja y 12 de abril hay un semáforo. Verde para el un lado, rojo para el otro. Entonces hay que respetar los turnos.
¿sí? E incluso con ese semáforo hay choques, ¿sí? ¿Ya? El problema es cómo limitar la libertad. Ahora no tenemos luz. ¿Quién pasa? ¿Quién tiene derecho de pasar? No sé si han aumentado los accidentes de tráfico por esta situación. Posiblemente. Si es que alguien tiene tiempo, puede hacer una búsqueda. ¿Sí? Ahora, cada quien va a decir, yo tengo derecho. ¿Sí? Aprieta el acelerador, a ver si le gana al que se está acercando y colisionan. El otro pensaba lo mismo, yo tengo derecho. Entonces, una libertad no limita a otra libertad. Tiene que haber algo superior que ponga límite a esas libertades. Respuesta, ¿qué valor cumple esa función de decir, de organizar las libertades? El bien común. La libertad no se autorregula. ¿Sí? Las libertades no se autorregulan. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, se suele decir que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en dos personas que están sentadas en un banco de un parque. Una junta a la otra. Entonces la una está con su periódico, quiere leer las noticias y el otro quiere extender el brazo así. Pero está al lado, está el otro sentado en el banco. ¿Puedo extender el brazo así independientemente de que hay otra persona? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Conflicto de libertades. El uno tiene derecho a estar tranquilo, disfrutando de su periódico, y el otro tiene una libertad de hacer el brazo así. Conviene que se ponga límites a esas dos libertades en conflicto. Una libertad choca con otra libertad. Un valor superior es el que va a poner orden. No hay libertad absoluta. ¿Quién pone límites? La libertad no se va a autolimitar. ¿Sí? Entonces, el bien común. ¿Sí? Si es que el propósito de la sociedad fuera la libertad, pues para eso me voy a vivir solo en una isla. Soy ahí 100% libre. Nadie me impide nada. Pero somos seres sociales, queremos vida social. En la medida en que convivimos con alguien, no tengo libertad total. Entonces, hay que limitar. ¿Y eso para qué? Para mejor vida, juntos. Eso es el bien común. Ok, entonces, no veo muy bien que el propósito de vivir juntos sea para que haya justicia, sea simplemente para que no colisionemos y que si es que hay algún conflicto que haya un juez que aplique la ley. Parece que vivimos en sociedad para algo más, ¿sí? No para ser libres, ni para que se haga justicia. Entonces, este es el fin de la sociedad y del ordenamiento jurídico. Nos juntamos para mejorar nuestra vida. En equipo, entre todos, salimos adelante.
Vamos de bien en mejor. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Algún comentario? Creo que con esto acabo las ideas principales sobre este grandísimo valor, que es el número 1 de todos los valores jurídicos. ¿Okay? Gracias.